Hola, es un verdadero placer estar acá compartiendo con ustedes. Vamos a hablar un poco de las tendencias actuales en la inducción a la tolerancia de la proteína de la leche de vaca en pacientes que tienen alergia a la proteína de la leche. Mi nombre es Dante Bacarreza Nogales, soy gastroenterólogo pediatra, egresado del Instituto Nacional de Pediatría. Y pues lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy es el rol de la microbiota intestinal en el desarrollo y la inducción de la tolerancia inmunológica, cómo la disbiosis de nuestra microbiota temprana puede inducir cambios en estos fenómenos y así desarrollar alergia a las proteínas de la leche, como algunas estrategias en la modulación de esta microbiota y también el manejo de otras estrategias que estaremos viendo pueden favorecer la tolerancia y también vamos a ver algunas perspectivas que pueden utilizarse a futuro. Cuando hablamos de alergia a la proteína de la leche de la vaca, debemos comentar y pues recordar que es la alergia alimentaria más frecuente, sobre todo en los niños menores de 2 años. Es algo que no nos debe extrañar porque pues, es el primer alimento al que se expone nuestro recién nacido. Más o menos la estimación a nivel mundial es de un 2 a un 3%. El doctor Van den Plas dice que es de hasta un 7.5% y la doctora Venter más o menos dice que es de un 2 a un 5%. Nos quedaríamos más o menos como con un promedio del 2% de incidencia a nivel mundial. Realmente, pues en México no hay números exactos. El intento más cercano a hacer esto es un estudio que se llama el Mexipraval, que fue hecho en el año 2015, que estuvo a cargo de alergólogos e inmunólogos pediatras. Y pues en este estudio lo que ellos vieron es que la alergia a la proteína de la leche de la vaca pues representa más o menos el 60% de las alergias en menores de 3 años, ¿no? Es el alimento que con mayor frecuencia va a estar desarrollando y es coincidente con toda la literatura mundial. ¿Por qué se presenta la alergia a la proteína de la leche de la vaca, no? Entonces, aquí pues tenemos que determinar que hay factores genéticos que son muy bien conocidos, como es la herencia. Si papá o mamá o hermanos tienen alergia, pues esto va a incrementar el riesgo. Lo que últimamente sabemos es que hay mecanismos epigenéticos, como son los factores ambientales y la dieta, los cuales se van a conjuntar para que existan alteraciones a nivel de la microbiota y de esta forma se desarrolle una alergia alimentaria. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Pues definitivamente yo creo que el más importante es el nacimiento por vía abdominal, que sabemos que en México cerca del 90% en instituciones privadas nacen por esta vía y más del 50% de los pacientes a nivel total, mezclando las instituciones públicas y las privadas, van a tener este tipo de nacimiento, ¿no? Otro de los factores también que van a estar asociados con estos desarrollos de alergia va a ser el uso temprano de antibióticos, el uso temprano de inhibidores de la acidez gástrica, ya sean bloqueadores H2 o inhibidores de las bombas de protones, la exposición a fórmula artificial, algo que nosotros ya conocemos muy bien, eso que se ha denominado el biberón fatal, ese biberón al cual se exponen los niños en los cuneros de transición, sobre todo los que nacen por vía cesárea, ¿no? El que comas alimentos procesados o alimentos chatarra, como nosotros los llamamos, pues donde las grasas son totalmente diferentes, ¿no? Esto. Estos mecanismos, pues como les decía, la conjunción de estos van a producir una alteración de la microbiota temprana, ¿no? Esa microbiota temprana que está dada sobre todo en los primeros 6 meses de vida y pues que algunos se extienden a los primeros 1000 días. Hay que recordar que pues de manera general le llamamos microbiota realmente a la biota intestinal, pero que va a estar conformada tanto por bacterias, virus, hongos, microorganismos del género Archaea, del género Protista, y en conjunto se llama biota, ¿no? Entonces la biota intestinal es esto. ¿Por qué le decimos microbiota? Porque probablemente las bacterias son las que están mejor estudiadas dentro de la composición de nuestra biota temprana. La biota intestinal va a tener varios factores o varias funciones dentro del tracto gastrointestinal y algunas de estas funciones
van a llegar más allá, incluso a modular el sistema nervioso central en algo que se conoce como el eje microbiota, intestino, cerebro, en el cual también va a participar el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es lo que nosotros conocemos como el cerebro intestinal o el segundo cerebro. Otra función importante que hay que recordar y que vamos a ver que está muy relacionada con la tolerancia de proteínas y de algunos otros alimentos es la producción de ácidos grasos de cadena corta, que son el resultado de la fermentación de la fibra dietética que un niño y nosotros mismos consumimos. Y en este, pues el más importante, el butirato. Otro punto importante para el desarrollo de esta plática, pues es su participación tanto en la inducción, en la modulación y en la maduración de nuestro sistema inmune, no solo el sistema inmune asociado al tejido linfoide intestinal, sino el sistema inmunológico a nivel de toda nuestra economía. Si recordamos cómo está conformada nuestra microbiota intestinal, pues debemos decir que este es un órgano, realmente es un órgano vivo y que va a ir cambiando su composición a lo largo del tiempo, ¿no? Esta composición va a ser más o menos estable en los escolares, adolescentes y en el adulto joven. En las otras partes de la vida va a ser diversa. En la actualidad incluso ya se habla de que hay cambios en la microbiota o en la biota intestinal, incluso con el ritmo circadiano, ¿no? Así de variable puede ser esta, ¿no? Incluso se la ha comparado con una huella dactilar que cada uno de nosotros va a tener de manera independiente. Hay que recordar, pues, que la biota intestinal se va a adquirir incluso antes del nacimiento, ¿no? Entonces, ya existen estudios que han demostrado esto y que mucho del resultado, pues, de lo que tenemos va a ser de lo que llega a través de la barrera placentaria, desde el intestino de la mamá y también una parte desde las encías, ¿no? Es lo que se ha visto. Entonces, hay una transmisión vertical de esta biota intestinal tanto a través de esta vía transplacentaria, en la vía del nacimiento y de la alimentación al pecho materno. Si ustedes ven, aquí en el bebé que ya tiene un mes de vida, pues la leche materna casi constituye más o menos una tercera parte de la biota que se le está entregando a este recién nacido, ¿no? Y el intestino materno representa otra tercera parte. Entonces, es importante ver que esto va a ir haciendo que el organismo de nuestro recién nacido vaya incrementando tanto su diversidad como su abundancia. Va a ir adquiriendo diferentes cepas, diferentes especies, aunque en un inicio, pues vamos a ver que son bifidobacterias, luego van a llegar también los lactobacilos, y esto va a ser por las condiciones que se van a dar a nivel del tracto gastrointestinal. En relación a su función de inducción en la maduración del sistema inmune del tejido linfoide asociado a estas mucosas, ustedes pueden ver pues, que un recién nacido va a tener ya una estructura anatómica más o menos conformada, ¿no? Pero lo importante es que la llegada de estas bacterias, con el inicio de la colonización, va a hacer que tanto los nódulos linfoides, las placas de Peyer, las células intraepiteliales, nuestras citocinas vayan cambiando y vayan induciendo fenómenos de maduración que en un punto final van a hacer que nosotros podamos tener este fenómeno de tolerancia, que es lo que normalmente haría nuestro intestino, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver, los cambios más importantes van a ser una disminución en la respuesta de las citocinas de tipo TH2 con un incremento en las respuestas de TH1 para que finalmente exista un balance en estas, ¿no? Entonces, en un ambiente proalérgico de citocinas TH1, pues tengamos este equilibrio. ¿Qué otro fenómeno es importante? Se va a ir dando con el recién nacido, pues va a ser la presencia de células T regulatorias, que sería una respuesta de tipo TH3, ¿no? Que es una respuesta completamente de
tolerancia. Entonces, esta es la respuesta que nosotros vamos a buscar o que sería una respuesta normal de un niño que nace por vía vaginal, que se alimenta al pecho materno, que no está expuesto a antibióticos, a inhibidores de bomba de protones, que pues tiene un ambiente adecuado para su nacimiento. Y pues básicamente también esto va a depender de la colonización bacteriana del intestino. Mientras mayor sea lo que mencionábamos, diversidad, abundancia, pues mayor va a ser la posibilidad de que este niño adquiera los fenómenos de tolerancia de una manera temprana. El siguiente fenómeno también dentro de esto es la modulación de esta microbiota. Y va a haber efectos en el sistema inmunológico local a través de las células dendríticas, ¿sí? Y a través de estos antígenos presentadores y también, pues, esta respuesta se va a extrapolar más allá, ¿no? Va a ir a nivel sistémico. Y esta respuesta a nivel sistémico, pues lo que estamos buscando en presencia de factor transformador beta, de interleucina 10, es la expresión a través de FOXP3, de STAT-T5, de respuestas T regulatorias, donde pues la respuesta final va a ser tolerancia y supresión inmunológica o modulación inmunológica. A diferencia de los pacientes que tienen alergia, donde hay una sobreexpresión de la respuesta TH2, ustedes pueden ver aquí alergia, o unas respuesta de tipo celular, que sería la respuesta TH1, ¿no? Entonces buscamos ese equilibrio. Otro de los efectos es a nivel de lo que decíamos, la producción de ácidos grasos de cadena corta, que son acetato, propionato, sobre todo lo que es el butirato, recuérdenlo muy bien, metabolitos del triptófano, lo que es más importante, la quinurrenina, y vitaminas que pues hemos aprendido esto en los últimos tiempos, y más con esta pandemia del COVID, la importancia de la vitamina D, ¿no? Entonces, el fenómeno final sería el de tolerancia en una respuesta de equilibrio, que serían células T regulatorias, y una respuesta TH17. Una respuesta TH17 que es una respuesta proinflamatoria, pero una inflamación leve. Esta inflamación leve nos va a llevar a controlar respuestas exageradas y estar preparado contra agresores externos, ¿no? Que pueden ser bacterias, virus, sobre todo patógenos que no son parte de nuestra biota intestinal. Entonces, como dice el doctor José Antonio Ortega Martel, esto más o menos es como Karate Kid, ¿no? Estás preparado para cuando te atacan, pero no te atacas. Entonces, es esa respuesta de equilibrio, ¿no? Es esa respuesta de estar allí preparado para responder en el momento en el que necesitas, pero con una respuesta adecuada, no exagerada, y una respuesta destinada a defenderte, no a reconocer como extraño lo que tu cuerpo debería reconocer como propio. Y esta es lo que nosotros vamos a concentrar en lo que sería esto, la ventana de oportunidad neonatal, que es la inmunidad en capas. Este es realmente el resumen final, esta es la diapositiva final, donde ustedes pueden ver que toda esta respuesta inmunológica a nivel del tracto gastrointestinal, que empieza en la vida peripostnatal con la inducción de estas respuestas, va a hacer que vaya madurando nuestro tracto gastrointestinal, que haya una diferenciación y una maduración de nuestras células linfoides, de nuestras placas de Peyer, de las células intraepiteliales, y cuyo resultado final que vamos a buscar es esta respuesta de expresión de TH3, T regulatoria, una respuesta TH17 leve proinflamatoria, pero que va a tener una importancia, ¿no? Entonces, aquí son los fenómenos finales. ¿Y de qué va a depender esto? Pues de una adecuada transmisión vertical, de una colonización microbiana que sea adecuada y en los tiempos precisos, ¿no? En la vida neonatal temprana, en el periodo postnatal, en el periodo del lactante menor y cuando introducimos la alimentación complementaria. Entonces, todos estos fenómenos van a hacer que nosotros podamos tolerar los alimentos, que no los reconozcamos como extraños, que no montemos una respuesta y que finalmente pues no desarrollemos lo que sería una alergia
alimentaria y en el caso pues, que hoy nos toca, una alergia a la proteína de la leche de la vaca. Me voy a referir en los siguientes minutos a una guía que pues es el trabajo conjunto de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Patología en Nutrición Pediátrica, que pues en ese tiempo estuvo pues encabezada por el doctor Reinaldo Pierre, en el cual pues participaron varias personas. Estuvieron Marina Orsi, que es de los más conocidos en Argentina, estuvo nuestra queridísima Erika Montijo de acá de México, el doctor José Garza de Estados Unidos, estuvo pues María del Carmen Toca de Argentina, estuvo también el doctor Mauro Bautista del Brasil, y pues esta guía yo creo que tiene cosas muy importantes, es una guía con un enfoque clínico muy sencillo y que me gustaría pues explicarles qué es lo que se consiguió con esta guía, ¿no? Lo primero, pues las definiciones, ¿no? Se mantiene la definición de que una alergia a la proteína de la leche de la vaca es una reacción adversa a los componentes proteicos de la misma y que depende de una respuesta inmunológica específica, que puede ser tanto mediada por IgE como por mecanismos no IgE, que serían los mecanismos celulares, o de una respuesta mixta. Otra parte importante que recalcaron en esta guía es aquello de intolerancia a la lactosa. Muchas veces los manejamos como sinónimos, ¿no? Cuando sabemos que la intolerancia a la lactosa es una manifestación realmente a un azúcar de la leche y no a la proteína. Otra parte que pues se me hace muy importante de rescatar de esta guía es que se definen ya fenotipos de manifestaciones clínicas dentro del espectro de lo que es la alergia a la proteína de la leche de la vaca. No se encasilla como una sola enfermedad, sino que ya se ponen los cuadros clínicos, como sería el síndrome de alergia oral, que es una manifestación que se caracteriza por prurito y edema en la cavidad oral, síntomas gastrointestinales mediados por IgE, que sobre todo son vómito, dolor abdominal y diarrea, de manera inmediata a la exposición a la proteína de la leche, la dermatitis atópica, que pues en los primeros meses puede ser una manifestación de alergia a la proteína de la leche de la vaca y pues va a ser en formas moderadas y graves, no son las dermatitis leves que estamos viendo. Una de las manifestaciones más frecuentes en los niños que están alimentados al pecho materno, que es la proctocolitis hemorrágica o la proctocolitis alérgica, que se manifiesta como la presencia de sangre y moco en las evacuaciones, algunas veces pueden tener diarrea, y pues también lo que sería la enteropatía, el síndrome de enterocolitis inducida por proteína alimentaria, sobre todo que se da en los prematuros, y el síndrome de Heiner, que es una manifestación súper infrecuente, no es algo que pues, veamos con tanta frecuencia, y que sobre todo tiene manifestaciones de tipo respiratorio, con infiltrados pulmonares bilaterales, hay anemia y detención en el crecimiento. Si ustedes ven, pues este fenotipo o este cuadro clínico correlaciona con las clasificaciones internacionales de reacciones adversas a alimentos, que serían las inmediadas por IgE, urticaria, angedema, broncoespasmo, laringoespasmo, diarrea, vómito, alergia y anafilaxia. Las no mediadas por IgE, que serían la enterocolitis inducida por proteínas, la proctocolitis inducida por proteína o la enteropatía, y las no IgEs, que serían la alergia a la proteína de la leche, pero como vemos ya también tiene sus manifestaciones fenotípicas, esofagitis eosinofílica, que yo creo que dentro de poco va a tener un lugar como la enfermedad celíaca, ¿no? Y pues nuevamente recalcando la importancia, diferenciarla muy bien de lo que sería la intolerancia a la lactosa, que sobre todo se debe a una deficiencia enzimática y pues no somos capaces de desdoblar esos azúcares que nos dan las manifestaciones clínicas. Una forma muy fácil de darse cuenta de cuáles son mediadas por IgE y cuáles son no mediadas por IgE, y en este punto recuerdo muy bien algo que me enseñó mi querido amigo Sergio Miranda, es muy fácil, acuérdate, las que son mediadas por IgE están muy cerca de la boca, las que no son mediadas por IgE están más cerca del ano. Entonces es una forma muy práctica de hacerlo. Generalmente las orales, las respiratorias, las cutáneas son IgE y las gastrointestinales, la proctocolitis y todas esas no son mediadas por IgE, ¿no? Dentro de esto, pues, ¿cuándo debemos sospechar
clínicamente una alergia a la proteína de la leche de la vaca, cuando existen síntomas gastrointestinales como son diarrea, evacuaciones líquidas, llanto, irritabilidad, cólicos, pujo, constipación, síntomas cutáneos como urticaria, angioedema, dermatitis, síntomas respiratorios como sibilancias, algunas veces rinitis, conjuntivitis, síntomas generales, aquí el más importante es detención en el crecimiento, fallo en el crecimiento y algunos cuadros graves como anafilaxia, anemia, deshidratación, malabsorción intestinal y falta de crecimiento, que son las manifestaciones más severas y que se presentan sobre todo en niños muy pequeñitos. ¿Cuál es el manejo que nosotros debemos hacer de las alergias a la proteína de la leche de la vaca? Pues aquí nuestro principal objetivo es mantener la lactancia materna, ¿no? Si un niño se está alimentando con leche materna, no debemos quitar la lactancia. Lo que debemos hacer es eliminar las proteínas de la leche que estamos dando a la mamá, suplementamos calcio y vitamina D, evaluamos una respuesta entre 2 y 4 semanas. Muchas veces esperamos que para el segundo o tercer día ya exista una mejoría, pero nos olvidamos que el tiempo de eliminación de esta proteína puede ser hasta 4 semanas para que nosotros veamos una respuesta adecuada. El médico se desespera, la mamá se desespera y pues suspendemos unas lactancias de manera inadecuada, ¿no? Si tenemos una buena respuesta, mantenemos nuestra estrategia. Si hay una respuesta parcial, pues reevaluamos nuestra dieta, nos volvemos un poco más estrictos, vemos si hay una adherencia a estos alimentos, vemos si hay unas fuentes de alergenos ocultos que muchas veces pueden pasar desapercibidas y pues nuevamente evaluamos de 2 a 4 semanas. Si no existe una respuesta adecuada, pues aquí debemos hacer considerar un diagnóstico diferencial y enviar con un especialista. Si este niño, pues lamentablemente ya perdimos la posibilidad de darle una prueba con dieta de exclusión de la leche de mamá, pues vamos a excluir la proteína de la leche de la vaca, vamos a usar un hidrolizado extenso de proteína de caseína o de suero. Aquí se recomendó y se fue muy estricto que debe ser de origen bovino. Nunca indicar fórmulas sin lactosa, recuerden, no es una intolerancia a la lactosa. Leche entera de vaca, cabra, oveja u otro mamífero, porque hay una reacción cruzada. Bebidas vegetales, sobre todo en menores de 2 años. Estas bebidas carecen de un perfil biológico adecuado, por lo cual no son adecuadas para estos niños. Más allá de darles un beneficio, nosotros vamos a desnutrirlos, vamos a dar carencias nutricionales que no están justificadas. Un uso limitado, sobre todo fórmula de soya y fórmulas hidrolizadas o fórmulas de arroz, porque carecen de evidencia y sobre todo las de proteína de arroz, porque en la actualidad lo que hemos visto no van a inducir tolerancia y de esto vamos a hablar en los siguientes minutos. Si existen cuadros graves, pues muchas veces vamos a tener que derivar con un especialista. Aquí tiene que haber un manejo interdisciplinario entre alergólogo, gastroenterólogo, nutriólogo y pues comandar el equipo, estar comandado por un pediatra que puede integrar el manejo de estos, ¿no? Nuevamente, pues ustedes deben de ver que la respuesta debe ser entre 2 y 4 semanas, no desesperarse. Si la respuesta es favorable, mantenemos esta dieta. ¿Por cuánto tiempo? Pues eso lo vamos a ver casi al final de la presentación. Recuerden, una de las mejores guías es nuestras guías Drachma con las actualizaciones que han habido. Y si ustedes pueden ver, aquí el manejo para manifestaciones graves como son anafilaxia, enterocolitis inducida por proteínas, esofagitis eosinofílica son las únicas que usan fórmulas de aminoácidos. Las fórmulas de aminoácidos no son nuestra primera opción. Nuestra primera opción de manejo definitivamente son las fórmulas extensamente hidrolizadas y en el caso del síndrome de Heiner sería la única que tiene indicación para utilizar una fórmula de soya, pero recordando que son niños que van a tener más de 6 meses y que no tienen manifestaciones gastrointestinales. Si ustedes pueden ver, aquí las fórmulas de arroz aún no están, aunque existe un apartado que dicen si en su país están disponibles, pueden considerarse. Realmente la evidencia no es importante y nosotros como consenso no la recomendamos porque no hay una inducción de tolerancia como con las fórmulas bovinas y sobre todo con las fórmulas de caseína, ¿no? En esta inducción.
En este punto, pues vamos a hablar de las fórmulas extensamente hidrolizadas de caseína, sobre todo la que se suplementó o se adicionó con lo que sería Lactobacillus GG rhamnosus. El primer estudio fue hecho a cargo de la doctora Valdezar en 2010. Ella lo utilizó en niños con sangrado de tubo digestivo y vio que era una forma efectiva, ¿no? La sintomatología sí remitía. Luego hubieron muchos estudios por el grupo del doctor Bernie Canani, luego el doctor Valverde, entre el periodo del 2012 hasta el 2019, y en todos estos había una respuesta en la aceleración de tolerancia a la proteína de la leche de la vaca, y sobre todo cuando se comparaba con fórmula de soya, con fórmula de arroz, con fórmula de aminoácidos, con otras fórmulas de caseína, aquellas que estaban suplementadas con Lactobacillus GG rhamnosus, inducían mayor tolerancia. En pacientes que eran no IgE, había un menor tiempo que en los pacientes que eran IgE. Algunos pacientes IgE nos íbamos hasta 12 meses, pacientes no IgE entre 6, 9 meses, y algunos hasta los 12 meses. Pero sí había una clara diferencia en estos en inducción de tolerancia, ¿no? Entonces, esta sería a mediano plazo un beneficio que pues el suplementar una fórmula extensamente hidrolizada de caseína, suplementada con un probiótico, sí tenía un beneficio claro. ¿Y cómo lo hacía esto? Pues a través de sus péptidos configuracionales, epitopes, algunos epitopes, lo que se veía es que había una respuesta en la respuesta de tipo TH2, ¿no? En la respuesta proalérgica. Había fenómenos inmunomoduladores. El suplementar con el EGG había fenómenos a nivel de la luz intestinal, de la adherencia de este bichito, mejoraban la integridad de la mucosa con un aumento en las células epiteliales, había un aumento en el índice mitótico, había una prevención en la apoptosis y sobre todo también había una estimulación de la IgA secretora y una modulación de la respuesta, disminuyendo la respuesta de tipo TH2 y favoreciendo una respuesta de tipo TH3. Como les comentaba también, el EGG favorecía la expresión de algunas bacterias benéficas para nuestro microorganismo, sobre todo lo que eran clostridiales, ruminococos, fecalobacteria, plasnowski. Y el resultado final de esto era que había una mayor producción de lo que sería el ácido butírico o el butirato, que al final el butirato, ¿cómo actuaba? Disminuyendo la inflamación y el estado oxidativo, favoreciendo el crecimiento y la diferenciación celular, sobre todo de los enterocitos, modulando esta respuesta inmune, favoreciendo una respuesta de tipo TH3, favoreciendo también lo que es una integridad de la barrera intestinal, las uniones apretadas, disminuyendo el paso de estas células, favoreciendo también o incrementando la motilidad intestinal y la propiocepción y la absorción de iones y agua. Entonces, butirato también va a estar encargado de esto, ¿no? Entonces, al final, la conjunción entre péptidos activos, el butirato, va a hacer que exista una mejor regulación en la expresión TH1, TH3, con un incremento de lo que sería una respuesta TH3, con una estimulación en la respuesta inmune de tolerancia, que son los estudios que se hicieron en esta década, y que también la protección contra lo que sería el inicio de la marcha atópica, que son los estudios que estamos viendo empiezan en esta década que estamos viviendo. A esto el doctor Bernie Canani pues denomina como terapia dietética activa y esto lo que hace sobre todo es una modulación a través de factores inmunes y no inmunes que son factores toleragénicos o inductores de tolerancia. En lo que vamos viendo esto, pues ustedes vean los efectos a largo plazo, también estudios de Bernie Canani y de la doctora Nocerino, como el suplementar una fórmula extensamente hidrolizada con LGG, cuando se compara con otras fórmulas, se ve reducción de las manifestaciones alérgicas y reducción de problemas funcionales del tubo digestivo. Y se abre un nuevo paradigma. El primer estudio del doctor Bernie Canani de 2017 en relación con el inicio de la marcha atópica, pues es muy clara.
se ve variables de estudio a los 12, 24 y 36 meses de ocurrencia de otras manifestaciones alérgicas. ¿Cuáles son estas manifestaciones alérgicas? Eczema, urticaria, asma y rinoconjuntivitis. Y además de la adquisición de tolerancia. Lo que se ve es una disminución de hasta un 50% en todas estas manifestaciones, con un número necesario a tratar de 4, es decir, de 4 niños tratados, 1 mejoraba. Y aquí es lo que se ve en estos ejes, ¿no? El eje a nivel de lo que serían las manifestaciones cutáneas, las manifestaciones respiratorias y las manifestaciones alérgicas a nivel del tracto gastrointestinal, que serían los fenómenos de tolerancia. Entonces, realmente hay una disminución importante, hay un efecto también a mediano y largo plazo. Los otros estudios, este estudio del 2019 de la doctora Rita Nocerino, donde pues se suplementa esto y se ve la presencia de trastornos gastrointestinales funcionales, es muy interesante. Y en este estudio lo que se ve es cómo claramente el grupo de niños que se usaba una fórmula extensamente hidrolizada, suplementada con el probiótico Lactobacillus rhamnosus, tenían variables de desenlace de disminución en trastornos gastrointestinales que eran muy importantes y sobre todo los más frecuentes, dispepsia funcional, constipación y dolor abdominal. Eran casi comparables con el grupo de niños sanos. Ustedes vean la disminución en este punto de estas 3 manifestaciones gastrointestinales funcionales. En el grupo que se suplementaba era la incidencia igual al de niños sanos, a diferencia de aquellos que eran nada más suplementados con una fórmula extensamente hidrolizada de caseína. Entonces, este estudio tiene una evidencia robusta en esta suplementación y pues ellos concluyen y confirman que existe un mayor riesgo de desarrollar trastornos gastrointestinales en niños con alergia a la proteína de la leche de la vaca, pero que este riesgo puede reducirse con esta estrategia de terapia dietética activa. En la discusión ellos ven algo muy importante y es esto que la inflamación en el tracto gastrointestinal pues va a estar relacionada con lo que es la plasticidad neuronal que va a favorecer la aparición de estos trastornos de hipersensibilidad y de dismotilidad como dispepsia, dolor y constipación, ¿no? Entonces, esta va a estar relacionada también con la presencia de bacterias y la inducción de muchos factores como migración neuronal, diferenciación y crecimiento axonal y dendrítico, la presencia de sinaptogénesis, de mielogénesis y también los procesos de modelación en la sinaptogénesis, ¿no? Que van a estar relacionadas, ustedes vean, con la colonización bacteriana, ¿no? Mientras exista una mejor colonización o fenómenos de modulación a través de la microbiota intestinal, pues sus fenómenos de propiocepción y de procesamiento de estímulos a nivel del tracto gastrointestinal van a ser diferentes. Este efecto también se ve en lo que es el sistema nervioso entérico. Ustedes vean, neurogénesis y gliogénesis en nuestro segundo cerebro. Entonces, esta hipótesis que plantean Nocerino y Berni Canani se confirman con los estudios y cada vez hay más evidencia donde el sistema nervioso entérico pues tiene un efecto, o bueno, donde la microbiota va a tener un efecto directo sobre lo que es el sistema nervioso entérico. Entonces, también esto es como más o menos lo que se propone de las manifestaciones no mediadas de la marcha alérgica, sobre todo de tipo no IG, donde ustedes vean la aparición de los trastornos gastrointestinales funcionales en este grupo de pacientes. Entonces, la marcha alérgica que estaba reducida para los primeros años, donde veíamos asma, rinitis y dermatitis, se amplía para todos estos años. Aparece lo que es esofagitis eosinofílica, trastornos gastrointestinales y otras manifestaciones sistémicas. Y pues el estudio que realizó el grupo de expertos de Roma en la parte de pediatría, ustedes pueden ver la aparición de trastornos gastrointestinales que está relacionada con inflamación y en este punto sobre todo lo que es alergia en la vida temprana, pues va a tener efectos sobre lo que sería la sensibilización a nivel central. Estos niños van a tener fenómenos de hipervigilancia, van a tener una hipersensibilidad y una dismotilidad visceral, sobre todo por lo que serían los desórdenes en el tracto o en el eje
microbiota, intestino, cerebro. Entonces, modular esta respuesta va a hacer que tengamos cambios muy importantes. Estos son estudios que van a demostrar que en los niños con alergia a la proteína de la leche de la vaca tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos gastrointestinales y pues que finalmente estos trastornos van a estar relacionados con fenómenos de inflamación en el tracto gastrointestinal y que van a dar alteraciones en la sensibilidad y la propiocepción. Esta es la pirámide de la alergia de Berni-Canani, donde la microbiota intestinal que está alterada por una disbiosis va a hacer que la barrera intestinal disfuncione, va a haber un incremento en la permeabilidad, una falla de la tolerancia, presentación de alergia alimentaria, una disregulación inmune, inicio de la marcha atópica, una interacción neuroinmune con la disfunción gastrointestinal, dismotilidad, hipersensibilidad, aparición de trastornos gastrointestinales funcionales, una alteración a nivel del comportamiento cerebral con alteraciones neuroconductuales, pues más lo que nos falte conocer o aprender por esto, que podría ser prevenido por lo que nosotros podemos hacer, manejar estos trastornos epigenéticos, sobre todo lo que sería lo que es nuestra microbiota, ¿no? Entonces, conociendo esto, habiendo diagnosticado un paciente, damos tratamiento, le damos una fórmula extensamente hidrolizada, ¿cuándo nosotros podríamos realizar la prueba de desafío? ¿Cómo? En todos los lactantes que tengan una remisión sintomática, por lo menos de 6 a 9 meses. ¿Cuándo? Pues más o menos es esta, ¿no? La respuesta es entre 6 y 12 meses de eliminación, pero si usamos una fórmula extensamente hidrolizada que tenga este probiótico, podemos hacerlos entre los 6 y los 9 meses de que el niño permanezca asintomática. ¿Dónde la debemos hacer? Bajo supervisión médica, algunas veces la hacemos en el consultorio o en un hospital si son respuestas pues graves, como en este caso anafilaxia. Si son no IgE, podemos hacerlo en la casa. Y para estas no IgE, pues lo que se recomienda es lo que nosotros vemos como la escalera de la leche. Y esta escalera de la leche aquí, sobre todo, se va a relacionar con lo que es leche cocida, ¿no? Leche, huevo cocido. Y también es parte de lo que sería la terapia dietética activa. Ustedes vean aquí fórmulas extensamente hidrolizadas de caseína, suplementadas con probióticos y en las cuales también podemos dar leche cocida en estos niños. Esto de la escalera de la leche nace con la doctora Venter en el año 2013. Esta propuesta es de 12 escalones. Como les decía, es una propuesta para niños que tienen manifestaciones no IgE que pueden ser manejados en casa. Luego viene una reducida, que es nada más de 6 peldaños. Se modifica esto también por el grupo de la doctora Venter. Hay algunas modificaciones. En el año 2017 hay una propuesta de la escalera de la leche para niños mexicanos. Nosotros estamos trabajando para niños que viven en el norte, estamos validando nuestra información y estamos viendo alimentos que se adecúen a esta realidad. ¿Y pues en qué se basa esta escalera? En que los niños van a tolerar pequeñas cantidades de proteína antes que cantidades mayores. Esta proteína tiene que tener una característica y es que esta proteína si está calentada, pues va a favorecer que se desnaturalice y que pues va a poder hacer que se tolere de una mejor forma. Además se dice que la interacción de la proteína con azúcares o grasas puede reducir esta alergenicidad de los componentes que ya estaban pues, teniendo manifestaciones nuestro niño. Y el punto final pues va a ser la inducción de tolerancia a través de esta leche cocida, ¿no? Sobre todo leche cocida, en un inicio lo hacemos en el horno, pueden ser galletitas, muffins. Yo en la actualidad lo que hago es esto, ustedes pueden ver, galletas, muffins y pues no tengo el tercer peldaño, yo uso el cuarto peldaño como vamos a ver en la escalera canadiense y lo que vamos haciendo es creciendo lo que es, si tengo una fórmula de aminoácidos, luego me voy a una fórmula extensamente hidrolizada, de una fórmula extensamente hidrolizada a una fórmula parcialmente hidrolizada, ¿no? Entonces manejo tanto lo que es fórmula como con los alimentos. En los niños que tienen una alimentación al pecho materno, lo que hago es escalera de la leche en la mamá, empiezo más o menos como a los 10 meses del niño, voy haciendo la escalera de la leche de la mamá y 2 meses después voy incluyendo el alimento que ya toleró la mamá en el niño. Por ejemplo,
A los 10 meses empecé galletas en la mamá, a los 12 meses ese niño va a empezar a comer galletas. A los 11 meses la mamá ya se comía muffins, hot cakes, el niño como a los 13 meses, ¿no? Entonces yo hice más o menos una modificación de lo que es la escalera de la leche canadiense, en la cual pues les doy muffins y galletas, algunas veces comen croissants, luego voy a hot cakes, pancakes, crepas, waffles. En mi tercera escalera yo no uso pizza, uso quesadillas con queso Monterrey, queso mozzarella, queso Oaxaca. Después mi cuarta escalera es queso, mantequilla y me reservo una quinta escalera para lo que sería crema y nieve. ¿Sí? Entonces, más o menos es lo que yo hago en la consulta y tengo he tenido una muy buena aceptación y una muy buena tolerancia y es lo que pues vamos a estar publicando yo creo que de aquí a un año, ¿no? ¿Qué podemos concluir de todo esto? La persistencia y la gravedad de la alergia a la proteína de la leche ha aumentado en las últimas décadas bajo una presión negativa de la interacción gen-ambiente, ¿no? Esta epigenética ha conducido a una disfunción de nuestro sistema inmunológico a través de fenómenos proinflamatorios y alteraciones en los que sería nuestro eje microbiota intestino-cerebro. Una terapia dietética activa, en lo que es nuestra intervención de una fórmula extensamente hidrolizada, suplementada con lactobacillus GG rhamnosus, contrarrestaría estas vías de modulación, además de estos péptidos dietéticos que tienen fenómenos moduladores, a nivel de mecanismos epigenéticos sobre nuestro sistema inmunológico local y sistémico. Esta estrategia es capaz de estimular la adquisición de tolerancia inmune y también de ejercer una protección a largo plazo sobre todo lo que es la marcha tópica y últimamente también lo que sabemos de la aparición de trastornos gastrointestinales funcionales. De esta forma, pues quiero dar por concluida mi presentación. Nos vemos en la ronda de discusión y preguntas. Una vez más, quiero agradecerles a todos y pues quedo a sus órdenes. Muy bonito día, gracias por su tiempo, gracias por estar conectados y pues les agradezco mucho.